Micrófono apagado, profe. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para el día de hoy, 29 de septiembre de 2021, en el grupo de familia número 04. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos regaló, ya casi culminando la tarde, por permitirnos estar aquí estudiando, por permitirnos los alimentos, el techo, una cama, la ropa, por permitirnos todas las alegrías, pero también las tristezas, las dificultades, porque con ellas aprendemos a madurar. Entonces, en la tarde de hoy le voy a regalar la oración a Andrea Carolina. Bueno, comencemos dándole gracias a Dios por permitirnos haber llegado hasta esta hora del día, a cumplir con todos nuestros compromisos, pedirle que por favor nos abra el entendimiento, que nos dé la paciencia, la serenidad para adquirir todos los conocimientos de hoy en la clase. Darle gracias también porque nos falta un plato de comida en la mesa, que contamos con un computador, con internet, con todos los medios para dar nuestras clases, que aunque es difícil, gracias a él y a su acompañamiento hemos podido aguantar todo este proceso y pues poder cumplir la clase de hoy con todas los conocimientos que podamos adquirir. Yo te lo pido para, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde y por este día. Gracias, Señor, porque ya a esta hora el cansancio nos puede estar venciendo, como es el caso mío, que empezamos desde las 4 de la mañana. Pero, Señor, recárganos de tu espíritu, de tu fuerza, de tu sabiduría, para terminar el día como a ti te agrade. Y ahora, Señor, nos abandonamos en tus manos, te pedimos tu paz, tu compañía, que tu Espíritu Santo se derrame en esta tarde, en esta clase, y que también podamos proceder a un buen descanso y que tú seas el que guarde cada uno de nuestros sueños. Que la paz y la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Listo, muchachos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, no sin antes recordar qué hicimos la clase pasada. Me gustaría que Eduardo Canova nos recordara qué conceptos hicimos la clase pasada y qué procedimientos. Le agradecería que no me diga, ay, no, la clase pasada vimos la mesa marrón, ¿no? Hablamos de la mesa marrón y dijimos que la mesa marrón era constituida en madera, que estaba hecha por un ingeniero. Así es que quiero que me explique. A ver, Profe, Eduardo. profe, me va a disculpar, pero la verdad es que yo la clase pasada no estuve, profe. Profe, no estuve en ningún momento porque no tuve conexión. O sea, de aquí hubo una caída de todo el sector de mi internet y no pude. O sea, yo siempre estoy en las clases, pero esa clase no estuve, profe. Es que yo por esta clase digo, porque ahora, ¿por qué me va a preguntar, profe, si fue la única que no estuve? No, y tampoco he podido ver la grabación, pero sí la tengo pendiente, profe. Pero discúlpeme, profe, de verdad, sí, Bueno, no a ver, pude estar. me gustaría que Eva Escobar me contara qué fue lo que hicimos en la clase pasada. Bueno, profe, buenas tardes. En la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que era la custodia. Decíamos que correspondía al cuidado personal del niño, niña y adolescente. Eh, Dijimos que existían varias clases de custodia. Hablamos de la custodia legal, que como tal decíamos que era el derecho que tenían los padres para tomar las decisiones referentes y pertinentes a la crianza y bienestar de sus hijos. Decíamos que esta la tenían ambos padres. Mami, agarren. Disculpe, pero decíamos que esta la tenían ambos padres. Se habló también de la custodia legal no compartida y usted nos ponía el ejemplo que era cuando el padre y la madre se divorciaban. Nos ponía el ejemplo de que, digamos, si la madre era alcohólica y el padre le pedía la custodia total del hijo, pues tenía el padre toda la facultad legal sobre este. Hablamos sobre la custodia física. Decíamos que era la misma residencial, que era cuando el niño pasaba, digamos, el mayor tiempo con uno de los dos padres o vivía en la misma residencia del padre o de la madre.
Hablamos ver. sobre... Cuénteme algo. ¿Cuáles son las causales? Ayuda a Nicolás Carrascal. Gracias, Eva. Nico, tienes el micrófono apagado. Ah, qué pena. Entonces esas causales de las que ya íbamos a hablar son estas que cuando el comportamiento de los padres no es adecuado para un ambiente sano, cuando ellos se mantienen ausentes en el cuidado de los hijos, cuando hay un antecedente ya sea de maltrato, de abuso sexual, psicológico o verbal. Y en el último era la drogadicción, pero usted dijo que también agregaba el alcoholismo. Bien. Eso es lo que tengo. Listo. ¿Y cómo es el procedimiento para adquirir esa custodia? A ver, ¿quién otorga la custodia o más bien quién sustrae de la obligación de la custodia a uno de los padres o a los dos padres? ¿Quién me dice? Doctora, pues el juez de familia, hablamos que el competente es el juez de familia y en el evento en que un municipio no exista un juez del área de familia, pues el encargado va a ser un juez promiscuo. Muy bien, listo. Entonces, ya teniendo claro lo que es la custodia y que sabemos que existe la custodia legal y existe la custodia legal compartida y la no compartida y existe la custodia residencial o física que también puede ser compartida. Sabemos el trámite y las causales, por qué puede ser sustraído de ese ejercicio los padres. Ya tenemos que son 7 causales y que indiscutiblemente quien otorga la custodia a un solo padre o a un tercero, porque en este caso pueden hacerse cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones de riesgo, de peligro, que atentan contra su dignidad y su buen desarrollo como personas, físico, afectivo, psicológico, entonces también se delegará en terceros, que serían los ascendientes, parientes más cercanos, y en dado caso de que no existan estos, los terceros, que son unas instituciones que son confiables, como el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Luego de hablar de lo que es la custodia, yo dejé en el aula web una sentencia sobre custodia compartida. No sé si dejé aquí encargado a alguien para que hiciera la exposición de la misma. Creo que fue Andrea Carolina Ramírez. Entonces vamos a escuchar el caso muy interesante. Los conmino que los que no leyeron, pues lo hagan. El ejercicio de la clase pasada en el otro curso fue fantástico. Entonces, a ver, Andrea, vamos a escuchar tu exposición y luego escuchamos a algunas personas que han levantado la mano. Ok, doctora. Bueno, entonces comencemos hablando de la sentencia en cuestión. Entonces tenemos que es una sentencia tutelar. El número de sentencia es 12085 del 2018. Es una sentencia tutelar, una revisión de tutela realizada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, perdón, se me escapó. Tenemos entonces que la fecha de la sentencia es el 18 de septiembre del 2018, en la cual tenemos como magistrado oponente al magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. En esta sentencia no encontramos ningún firmamento de voto ni declaración de voto. El actor de la sentencia es la señora Diana Marcela Rivero Benavides, la cual actúa en nombre propio y en representación del menor CDVR. Bueno, entonces comencemos a hablar de los hechos jurídicos relevantes. Tenemos entonces que todo inicia con un proceso de custodia y cuidado personal del menor mencionado, promovido por la madre Diana Marcela Rivero Benavides en contra del padre del menor Rubén Darío Vega Sánchez, el cual en un inicio tiene la competencia de este proceso
pues un juez de conocimiento del juzgado de Bogotá, pero se plantea seguidamente un conflicto de competencia, el cual resuelve pues la sala de casación civil y les traslada la competencia a un juez de familia de Soacha. En el respectivo procedimiento se establece el 9 de mayo del 2018 pues una sentencia en el cual el juzgado de familia de Soacha establece que la custodia va a estar a cargo de tanto del padre como de la madre, es decir, establece una custodia compartida, y esta decisión la toma según pues los trámites que se realizaron pues en dicho procedimiento, como por ejemplo visitas a los hogares de los padres y entrevistas que se le realizaron al menor. Entonces, a partir de esto tenemos que la madre quedó inconforme con la decisión planteada pues por este juzgado y interpone o da inicio a una acción de tutela en la cual fundamenta que la decisión tomada es errónea, puesto que en la entrevista realizada al menor se establece que el niño quiere vivir con su madre, y en segunda medida establece como fundamento para estar en contra de la decisión tomada por el juez que una custodia establece que una custodia compartida supone un menoscabo o un impedimento para que el niño crezca pues en un entorno sano y que permite estructurar un plan de vida pues bien estructurado. Y de igual manera establece que el padre no cuenta con los requisitos o las condiciones idóneas para ostentar pues la patria potestad, pues no puede garantizarle estudio, alimentación, cuidados, viviendas y necesidades básicas que tiene el niño, como por ejemplo pues la preparación de alimentos, y establece que estas condiciones solamente se las puede brindar ella, es decir, la madre. Por lo tanto, la custodia y los cuidados personales solamente los debe ostentar pues ella. De esta manera culminamos los hechos jurídicamente relevantes y comenzamos a hablar de las normas constitucionales objeto de pronunciamiento. Tenemos entonces que está, el artículo 29 del debido proceso, el artículo 229, el derecho que tiene toda persona a acceder a la administración de justicia, el artículo 42 de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el artículo 44, los derechos fundamentales de los niños, y por último el artículo 86 de la acción de tutela. Bueno, entonces hablemos ahora de los procedimientos anteriores. Tenemos que la madre interpone esta acción de tutela, ¿verdad? Entonces, este procedimiento anterior es la negativa de este juez que tramita la acción de tutela frente a ella, estableciendo de que la decisión que está cuestionándose no fue tomada por parte del juez de familia de Soacha de manera arbitraria. No fue la forma fácil o el mecanismo fácil que él dijo, bueno, que hay un pleito entre los dos padres, pues en principio los dos padres tienen por ley la custodia, pues démosla de manera compartida. Parte de ahí, y parte de que no es algo arbitrario, una decisión arbitraria de este juzgado, sino que todo lo contrario, a través de ese proceso se realizaron pues unos procedimientos, como por ejemplo las entrevistas al menor, y pues las visitas por parte de las trabajadoras sociales al hogar de los padres para ver si estos se encontraban en situaciones óptimas para la vivienda por parte de este. Y establece también de que la madre omitió de que el niño también en las entrevistas establece que él también quiere vivir con su padre, y la madre solamente resaltó el hecho de que el niño dijo que quiere vivir con ella. Entonces, aquí también el pronunciamiento de este juez que tramita la acción de tutela establece que el niño también resalta el querer de compartir con su padre, y de igual manera establece de que el padre, como se realizaron las entrevistas y las visitas, se llegó a la conclusión de que el padre cuenta con las condiciones óptimas, tanto físicas, psicológicas, y las condiciones pues de su hogar para ostentar la patria potestad, no, la custodia y los cuidados personales del menor. Y de igual manera establece de que se le dio cumplimiento al artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia, en la medida en que el niño fue escuchado, pues se le realizaron también entrevistas, dándole la oportunidad de que él expresara el querer, su sentir, y de establecer cómo se siente respecto viviendo con su padre y pues viviendo con su madre. En esta sentencia no encontramos taxativamente un problema jurídico enunciado por parte de la Corte, por lo tanto, coloqué yo aquí pues que no aplica, pero si me preguntan a mí cuál sería o cuál creo yo que es el problema jurídico en cuestión, yo establecería que es establecer
pues los requisitos, las condiciones óptimas que deben cumplir los padres para ostentar pues la patria potestad, no la custodia. Y ya pasamos pues a la decisión. Tenemos que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil manifiesta la confirmación del fallo impugnado, es decir, confirma la decisión estableciendo que la custodia frente al menor va a ser de manera pues compartida, la va a ostentar tanto su padre como la madre. Y pasamos entonces a hablar de la doctrina pues que se plantea la Corte pues para tomar la decisión. Tenemos entonces en primera medida de que el constituyente de 1991 consagra a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. Y como sujeto de especial protección plantea que hay una obligación de proteger, pues, protegerlos de manera integral, de establecer pues, los intereses superiores del menor y de la prevalencia de la garantía del respeto frente a otros sujetos, así sea que hagan parte pues, del núcleo familiar. Pues, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del núcleo familiar, quien va a ostentar ese sujeto de especial protección va a ser el menor. O sea, el que va a estar en la cúspide al que se debe pues, dar unas condiciones de cuidado, de educación, de crianza, pues va a ser ese menor. De igual manera, tenemos que la Carta Política, pues la Carta Magna establece de que la responsabilidad de que, partiendo de que estos niños son de especial protección, sujetos de especial protección, pues deben garantizárseles todas las medidas o todas las condiciones para que ellos puedan crecer pues, en un ambiente sano. También otra motivación para tomar esta decisión, la Corte parte de que se le realizaron unas entrevistas para establecer las condiciones de vivienda pues, de los padres, siguiendo el mismo orden, estableciendo de que esto no es una decisión arbitraria que se toma para establecer qué padre o qué otro miembro de la familia se queda con el hijo o con el menor, niña, niño o adolescente, sino que se cumplen o se llevan a cabalidad, a cumplimiento, una serie de requisitos, una serie de trámites en los cuales se conocen las condiciones de los padres, se conoce el querer del menor, y de igual manera tenemos entonces que es una obligación inherente de los padres, pues la orientación, el cuidado, el acompañamiento, la crianza, y estas obligaciones las vemos también estipuladas pues en el artículo 14 de la ley 1098 del 2006. Otra motivación que tiene la Corte para establecer pues, su decisión es que en el artículo 23 del Código de Infancia y Adolescencia, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a permanecer de manera solidaria o conjunta pues, con sus padres. Pues en este caso vemos que los padres se encuentran separados. Entonces partimos de que esa separación no rompe el vínculo que tiene el niño con sus padres de cuidado. Es decir, con la separación no se establece de que si los padres se separan, pues el niño queda en custodia pues, de la madre. No, ese vínculo no tiene una directa relación al vínculo que existe entre los padres, sino todo lo contrario. Esta institución jurídica nace para proteger ese vínculo que tienen o esa obligación que tienen los padres con los niños para su cuidado. Es decir, independientemente de las relaciones de uno con el otro, lo que prima es el interés superior del niño. Y en este caso, hablando de la custodia, pues el interés superior del niño son todos los cuidados personales que éste requiere y todas las condiciones del ambiente sano en que éste necesita desenvolverse para poder desarrollarse pues, de una manera libre y de una manera pues, idónea, más idónea posible. Hay un punto aquí muy importante que me gustó y pues siento que con el permiso de la profesora lo quiero leer porque si lo digo con mis palabras tal vez no se va a entender pues a cabalidad y siento que resume toda esta figura de la custodia y toca pues los aspectos más importantes y es lo que establece de que la ausencia de un hogar conjunto entre los padres y la madre y la cesación del mismo, es decir, en el evento en que los padres se separen, no enerva esta situación
no enerva que esta situación suponga un riesgo emocional y físico en caso pues de la custodia puede llegar a ser compartida. Es decir, lo que le venía hablando, la separación de los padres no tiene un efecto pues directo en la cesación de la custodia, pues este vínculo va a existir hasta el momento en que los niños pues requieran dichos cuidados personales. Entonces, siguiendo, tenemos que en este contexto, las conductas de los progenitores, especialmente la de los padres, que buscan separar al niño del otro, no pueden ser admitidas. Entonces, siento que también es algo muy importante y lo planteé en la conclusión por parte de la Corte este punto. No se admite pues que un padre aproveche pues el acercamiento o el cuidado, por ejemplo, la custodia residencial del niño, pues para ponerlo en oposición o separarlo pues de su otro progenitor. Pues no se admite este tipo de conducta. Pues lo que se busca es que entre la separación del padre pues se mantenga esa obligación de sus cuidados personales. Dice entonces que no pueden ser admitidas y máxime cuando los padres ascendientes disponen de los medios para brindarles al niño el amor, la estabilidad que requieren para su desarrollo armónico al punto en que éste manifieste su decisión de convivir con ambos. Entonces, me parece muy importante y me gustó mucho y pues la Corte lo establece o lo menciona varias veces, pues en su motivación, la importancia que tiene el niño de ser escuchado y establece, también menciona un artículo que ahora se me pasa, y es que los niños en todos estos trámites judiciales en los cuales se van inmiscuidos niños, niñas y adolescentes, se les debe dar pues la oportunidad de estos de ser escuchados y pues de establecer cuál es su querer y pues su decisión, su opinión, entendiendo también que es importante, pero no es lo que prima a mi parecer son las condiciones en las cuales se encuentran pues los progenitores que quieran, o sea, en la medida en lo que puedan pues brindarle el amor y la estabilidad pues al menor. También es muy importante también el reconocimiento de que va a haber situaciones en las que un padre se encuentre en mejores condiciones que el otro y pues en estos momentos sí es admisible que se dé pues una custodia pues no compartida, sino que solamente se ponga en cabeza o sostente por parte de un padre. Pero en el evento en el que los padres de manera separada ostenten las condiciones para ostentar la custodia y brindarle todo lo que ella conlleva al menor, pues, ¿por qué no ha de ser pues compartida? Y ya al final pues establece de que aunque en Colombia no existe una regulación expresa de esta materia de la custodia compartida, no es un impedimento pues para que se admita, para establecer que los niños puedan tener esos cuidados personales pues en cabeza de los dos padres cuando estos pues no se encuentren pues con un vínculo matrimonial o una unión de hecho, es decir, que residan de manera pues conjunta. Pues lo que prima aquí pues es la satisfacción de las necesidades del menor, incluso las afectivas, la prevalencia de esos derechos y pues establecer de que estas situaciones van completamente pues separadas del vínculo que tengan pues los padres o de se sobrepone a la separación, divorcio o vínculo filial o conyugal que tengan los padres. Tenemos que como no existe salvamento de voto, pues aquí no tenemos ninguna doctrina establecida en concreto, ni de salvación ni declaración de voto. Y pues por último, en mis comentarios y conclusiones, pues establecí que es muy importante, pues, y entendí pues el querer de la profesora en que nosotros leyéramos esta sentencia, pues no hay una legislación concreta o una legislación expresa que establezca pues la patria potestad, la custodia compartida. Sí, la custodia compartida, es que ando con la patria potestad, la custodia compartida. Y pues la Corte establece que aunque no la exista, no se le puede prohibir esto al niño, partiendo de que lo que se mira aquí con estos derechos que protegen pues la familia, hay que tener como los intereses superiores del niño, entendiendo de que este es un sujeto de protección especial. Entonces, partiendo de esto, tenemos que
más allá del querer del padre, de querer ostentar la custodia, más allá del querer, se debe garantizarle a este unas condiciones, las cuales se logran a través de un procedimiento que no es arbitrario, no es una decisión que toma el juez para evitar pues conflicto entre los padres, sino que se realiza o se toma esa decisión teniendo en cuenta el cumplimiento de unas condiciones económicas, unas condiciones locativas, hablando pues de la residencia, el lugar en el que vive el padre, hablando pues de una estabilidad psicológica por parte del mismo y que le pueda brindar pues todo este tipo de circunstancias y de condiciones idóneas pues para que el niño se desenvuelva pues de la manera correcta, entendiendo de que el fin de la custodia es la prevalencia del fin del interés superior pues del menor. Y pues creo que hasta aquí culminaría mi apreciación sobre la sentencia. Gracias, Andrea, muy amable. Entonces ven lo importante de que es leer las sentencias, no es que yo quiera ser cansona ni complicarles la vida con esa lectura, pero creo que esto más nunca se les va a olvidar y sobre todo que la custodia compartida en Colombia no está arreglada, como sí les decía que pasaba en Suecia, en Francia, en algunos otros países de Europa, en Estados Unidos, y donde este concepto ha causado un impacto favorable dentro de la sociedad. Y aquí en Colombia pues no se encuentra legalizado, pero en el año 2018 con esta custodia ha sido un gran avance jurídico. A Jorge ya le doy la palabra, apenas que termine de hablar se la doy, Jorge. Y vemos cómo yo soy una persona que estoy de acuerdo con la custodia legal y residencial compartida, porque el hijo necesita de estar con su papá y su mamá. Solo lo único que nos falta es que el papá y la mamá nos coloquemos de acuerdo en esa parte de pareja, en esos resentimientos que como pareja tuvimos, porque me maltrató, porque me pegó, porque me ofendió, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque fue infiel, por toda esa cantidad de inconvenientes que tenemos los adultos, porque parece que es que el adulto es el del inconveniente, el adulto es el del resentimiento, el adulto es el del deseo de venganza. Un niño tiene sus sentimientos muy sanos, entonces es evitar dañar esos sentimientos, colocarnos de acuerdo en la crianza del niño, que es lo más importante, porque lo que prevalece en todo este suceso es el bienestar del niño, en la parte afectiva, psicológica, su crecimiento, todo. Entonces, apartemos esa situación de resentimientos, violencias, problemas, dificultades que hay entre los padres, y si nos ponemos de acuerdo, logramos que ese hijo pueda criarse con mamá, papá y sus familiares paternos y maternos, porque muy sabroso es que un niño disfrute de la abuela. A ver, ¿quién no ha disfrutado de su abuela? Que es lo más sabroso cuando uno llega donde la abuela, y donde la abuela uno, si quiere desarreglar la cama, no pasa nada. Si quiere brincar en el mueble, no pasa nada. Si el arroz de leche, la natilla, el buñuelo, la mazamorra de plátano, la de maíz verde, esas son las que prevalecen y es lo más delicioso, ¿verdad? Y en la casa de la abuela comemos lo que nos guste. Entonces, es tratar, y les aseguro que un hijo necesita del padre, porque generalmente esta cantidad de atropellos generalmente lo hacemos las mujeres. Tu papá es malo, tu papá se portó mal, es que tu papá fue infiel, es que tu papá no te da, es que mira que le pediste y no te lo está dando. Sí, generalmente somos nosotras las que creamos este ambiente. Esto no quiere decir que excluyo a los hombres, porque también hay muchos hombres que indisponen a los hijos con la mamá. Entonces vamos a darle la palabra a Jorge para ir cerrando ya el tema y tomar el próximo que viene, porque no nos podemos atrasar. A ver, Jorge. Gracias, doctora. Doctora, bueno, yo estuve leyendo la sentencia, una sentencia muy bonita, pero yo tengo dos dudas, doctora. La primera es que, disculpe, estoy aquí en el trabajo, pero estoy presto a participar. La primera, doctora, es que tengo una pregunta. La custodia legal y la custodia física limita a uno de los padres a poder ver, a poder compartir con el hijo, a poder disfrutar con el hijo
pero en la parte económica. O sea, le coloco si de pronto el padre está pasando por una situación económica muy, muy difícil, muy tenaz, esa custodia que no es compartida, que ahorita mismo, un ejemplo, la tenga la madre, lo limita a que pueda compartir con el hijo. Esa ahorita me responde eso, doctora. Y la otra es que cuando yo estaba leyendo la sentencia, a mí se me vinieron muchas cosas en la mente y yo decía, carajo, pero es que la custodia debe de ser un principio fundamental. Y desde que el niño o ese ser nace, ya tanto el padre como la madre tienen ese derecho. Y yo digo, la custodia no debemos de pedirla ni solicitarla, sino que es un principio que tanto el padre, la madre y el hijo tienen, y que no la ganamos, sino que la perdemos de pronto con el actuar de uno, de pronto con que uno llegue de pronto en un estado de que consuma droga, alcohol, y que ya, bueno, no pueda uno darle ese bienestar al hijo, ya uno la pierde. Pero yo pienso que es un principio, debería de ser un principio fundamental que tienen las tres partes, los dos padres y el hijo. Perdone que le haga la interpelación porque de pronto usted no ha terminado de hablar, es que lo es, de hecho lo es, la custodia está en cabeza única y exclusivamente en el papá y la mamá, pero ¿qué ocurre? Que no se le dan las situaciones adecuadas, el niño no está en una situación, el niño se encuentra en una situación de riesgo, entonces es allí donde la custodia es sustraída, es quitada, coloquialmente es quitada por el juez. ¿Por qué? Porque no se le están dando o brindando esos cuidados personales por parte del padre y de la madre, o por el contrario, lo tienen en un ambiente de situación de riesgo, de peligro, que le está afectando el crecer de manera sana en el aspecto psicológico, físico, afectivo. Y es allí donde entra la función del juez de oficio o a petición de parte en sustraer esa custodia que está en cabeza única y exclusivamente de los padres. Entonces, al sustraerla, porque sabemos que la custodia son los cuidados personales y que eso se requiere se requiere las 24 horas del día. Un niño hay que darle comida, un niño hay que amamantarlo, darle el tetero. Al niño hay que bañarlo, al niño hay que cambiarlo, al niño hay que educarlo, al niño hay que llevarlo a vacunar. Entonces, se requiere las 24 horas del día y los 365 días del año y toda la vida ese cuidado personal de ese niño. Entonces, allí es cuando se sustrae esa custodia, pero es un derecho fundamental y está en cabeza, su ejercicio está en cabeza únicamente y exclusivamente en el padre y la madre. Cuando estos incurren en una de las causales es cuando la pierde a través de sentencia judicial. Y es allí cuando se le coloca un tercero, que puede ser un ascendiente, un familiar, un pariente, o en caso de que no tenga ninguno de estos, entonces sí entra una institución idónea, y en este caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿A través de qué? De los hogares sustitutos, o a través de un guardador también. Entonces, eso. Y muy humana, doctora, muy humana la sentencia, muy de adentro. ¿Para qué? ¿Valió la pena, entre comillas, perder el tiempo a leerla? Que no es perder el tiempo, valió la pena. Inclusive, así es, doctora, gracias. Fíjense que lo que decía Jorge, la capacidad económica no depende para sustraer al padre del cuidado personal de su hijo. Ya les he dicho que no se necesita tener la última tecnología en televisores, el aire acondicionado, supervivir en el norte de Valledupar. Novalito es el barrio de ustedes, ¿verdad? El 1A, el Novalito, o tenerla en el colegio bilingüe. No, es que el niño tenga toda la calidad de vida, que no se encuentre en situación de riesgo, que se le dé una buena educación, no solo intelectual, sino también en valores, que se le tenga una buena salud, una buena alimentación, un buen vestuario, ¿sí? Entonces, la capacidad económica no implica que el padre por ello pueda perder el cuidado personal de su hijo. ¿Listo? Si no hay más intervenciones, vamos a continuar con el siguiente tema. Pero antes de continuar con el siguiente tema, quiero darle un corte de comerciales aquí. Ya ahorita
vamos a empezar a ver el matrimonio. Y después del matrimonio seguimos con las uniones maritales. De hecho, hay una sentencia novedosa, pero novedosa, más novedosa de las que yo les coloqué allí, y es una sentencia que acaba de salir de este año. Ya les doy el número. Es la sentencia 3887 del 2021. 3827, perdón, 3887 del 2021. Salió el 23 de septiembre. Mire que está fresquita. Me gustaría que alguien de manera voluntaria que no tenga ninguna responsabilidad y que quiera participar, la lea, la exponga y nos diga qué dice. Es acerca de las uniones maritales, de hecho, y sería un buen aporte también dentro de nuestra clase. Entonces, quedo atenta a ver quién lo quiere hacer y hacer ese análisis jurisprudencial junto con las 3 sentencias que ya tenemos. Inclusive, me gustaría que alguien que tenga leída ya las sentencias, esas 3 sentencias, y me diga, profe, también yo me hago responsable de hacer el análisis jurisprudencial de las 3 sentencias, pues no hay problema, lo puede hacer, prepara sus diapositivas, bien chévere, y nos explica también, si no lo hay en este salón. ¿No lo hay? ¿Quién lo quiere hacer de manera voluntaria, responsabilizarse? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Escucho. Bueno. Profe, no se encuentra y la estoy buscando y no la encuentro. Es acerca de las Tiene el uniones expediente maritales. completo. ¿Pero qué Ya. tipo de sentencia, profe? Porque nos dio solo el número. De la Corte Suprema, Suprema de ¿no? Justicias, es de la Corte Suprema. Búsquenla en la biblioteca que ustedes tienen en el aula web. Ahí aparece lo más recóndito, es totalmente reciente. Entonces quedo atenta, el que lo quiera hacer, por favor, le dice a Eva para que Eva me lo comunique a mí, y el que a bien tenga preparar las 3 sentencias que hay de las uniones maritales, también me lo dice con Eva y escogemos una, debe ser una y una, y le damos allí el pase. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos tomado varios temas, como es, miramos qué era lo que contemplaba el derecho civil, empezamos definiendo lo que es, quién es, qué pasa allí, qué regula, por qué se caracteriza. Y luego nos detuvimos en el objeto, que era la familia, y vimos cómo se conformó la familia. Nos fuimos hasta la parte bíblica de cómo se conformó la familia, y ojalá le hayan prestado atención a esto, porque me llevé la satisfacción en estos últimos preparatorios que me pudieran felicitar, porque una de las preguntas fue que les explicara la evolución histórica de la familia. Y se lo habían preguntado a unos estudiantes míos, que es lo que tú menos piensas que te pueden preguntar, ¿verdad? Y esos estudiantes me dijeron, no, y es que hasta pronuncia muy bien la familia Punalúa. Para mí yo me sentía, pero yo es que esos son mis alumnos de mi clase. Entonces, miren, qué bueno tener conocimiento de toda esta situación. Entonces, miren que después miramos esa evolución, después vimos que la familia cómo se fue transformando a través de la sociedad, y vimos que ya no es el papá y la mamá, sino que ya pueden ser otras familias, otros grupos, otras personas. Y luego de esto, miramos también que de esa familia, de ese grupo familiar, hay una conexión, un vínculo que puede ser consanguíneo, que puede ser de afinidad, que puede ser civil, y entramos a hablar lo que era el parentesco. Y vimos que existían varios tipos de parentesco o características, como es el parentesco de consanguinidad, de afinidad y el civil. Hablamos de la adopción, porque el civil, el parentesco civil, resulta de la adopción, y hablábamos que es un mecanismo de protección de la familia, y que esta adopción se daba de 2 tipos, la plena y la simple, y que aquí hablábamos de la plena en Colombia.
y que se tramitaba a través de dos etapas, una etapa administrativa y una procesal, pero que concedía la sentencia, quien concedía la adopción era el juez de familia a través de una sentencia y que era un proceso de jurisdicción voluntaria. De allí, muchachos, empezamos a mirar la relación más cercana, que es la del padre y del hijo. Y ahí empezábamos a hablar de lo que fue la patria potestad y decíamos que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos y que esta tenía unas características como que es irrenunciable, que solo es que esta es, siempre va a estar en cabeza del papá y de la mamá, ¿sí? Que no se puede delegar a un tercero, que no prescribe, ¿verdad? Y decíamos también que con ella se daban tres atributos, como es el usufructo, la administración de bienes y la representación de los hijos judiciales y extrajudicialmente. Y decíamos que ella se podía perder o se podía suspender de acuerdo a unas causales que el código taxativamente nos imponían, y hasta dijimos que cuando la patria potestad bajo sentencia se da por terminada, no se puede restablecer, mientras que es suspendida una vez se subsane la causal, podemos volver a solicitarle al juez que esa patria potestad sea restablecida y que la pérdida o la suspensión de la patria potestad no eximía al padre y a la madre para con la obligación alimentaria que tiene con el hijo. Y luego de esto buscamos una relación más intrínseca y fue la filiación, que es no más que la legitimación de ese hijo, es decir, es reconocer a ese hijo, es decir, este hijo es mío, ¿sí? Y decíamos que con la filiación se determina el estado civil, que con la filiación se da el nombre, el apellido, la familia, la vocación alimentaria, ¿verdad? Y todos estos derechos fundamentales que trae la Constitución para estos niños, niñas y adolescentes que tienen una calidad especialísima dentro de nuestra Carta Magna. Inclusive, decíamos que se dan dos situaciones, que puede darse el reconocimiento, la legitimación de ese hijo, pero hay muchos padres que no quieren reconocer a esos hijos, que no hacen la legitimación, porque dudan de que ese es su hijo, porque están acostumbrados a hacer ello, y entonces la madre tiene que iniciar un proceso ante el juez de familia de investigación de paternidad. Y luego decíamos que también hay padres que hacen el reconocimiento, la filiación de ese hijo, pero posteriormente surge una duda de que ese hijo no sea de él, y es cuando se da la investigación de paternidad. Y que para ambos casos debemos acudir a los avances científicos de la genética, como es la prueba de ADN, que tiene un 99.9 de veracidad para identificar el padre, inclusive la madre, porque hay casos donde la madre también se puede impugnar la maternidad, que no se dan muy comúnmente, pero que se pueden dar. Y hablábamos también de los elementos de la filiación, como es la legitimidad, el matrimonio, toda la concepción, todas este tipo de situaciones. Entonces, y luego, más allá de eso, vimos ese derecho que tenemos los padres, esa obligación, no es derecho, es la obligación que tenemos los padres con los hijos, y es el cuidado personal para con los hijos, y que ese es un derecho que los niños, niñas y adolescentes tienen, de ser cuidados, de suministrar la manutención, ¿sí? Entonces vimos lo que fue el tema de custodia, y ya sabemos que la custodia hace referencia a los cuidados personales del hijo, que hay una clasificación de custodia legal y custodia residencial o física. Y hablamos de una nueva figura que, aunque no está reglamentada en nuestro país, ya surgió la primera jurisprudencia de ella, y precisamente nos las trajo, nos las regaló un vallenato que debe ser orgullo para ustedes, y es el doctor Haroldo Quirós, que nos dio esa sentencia que ha sido hito y que ha sido un avance jurisprudencial, y que nos habla de la custodia compartida en Colombia. Ahora
vimos ya esos lazos que hay, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se conforman la familia? ¿Cuáles son los modos para conformar la familia? Y de ahí surge lo que es el matrimonio. El matrimonio. Y el matrimonio, al igual que la familia, tiene su historia, muchachos. Profe, el audio. Profe, el audio. Apagó el micro, profe. Le cerró el micrófono. El micrófono no, como que no quiere oírme hablar, pero se va a fregar porque yo voy a seguir hablando. El matrimonio, encontramos su definición en el artículo 113 del Código Civil. ¿Y dónde está su Biblia? A ver, yo quiero verle la Biblia a ustedes. ¿Dónde está? Nosotros tenemos que tener nuestro código a la mano. Mire, yo tengo esto, tengo esto. Ah, ¿dónde está? Todo lo que tenemos que tener a la mano, porque esa es nuestra guía, por dónde vamos a caminar. Y nosotros decimos que el artículo 113 define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen. A mí me gustaría que alguno de ustedes me leyera el artículo 113 del Código Civil, por favor. Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Muy bien, gracias. Y ahorita vamos a volver a tocar ese concepto, pero yo quería era para que ustedes se ubicaran. Y hoy tenemos que transformar ese concepto de hombre y de mujer. Tenemos que decir que es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos. Y ya ustedes saben por qué. Por todos estos cambios que han habido en nuestra sociedad. Y el que ya leyó las 3 sentencias que les puse, tienen que aún tener más fundamentada la situación. Pero ahora bien, como a mí me gusta que ustedes sepan de dónde salen las cosas, el matrimonio tuvo su origen. Y entonces en la etapa de la antigüedad, los matrimonios se celebraban de manera pública y se hacían en ceremonias religiosas. Pero yo quiero que ustedes en este cuento de las ceremonias religiosas se olviden de que esas ceremonias eran como las que hacemos hoy ante ese Dios supremo, ante ese Dios al que le tenemos fe, ante ese sacramento. No, esas ceremonias religiosas eran para los dios luna, dios sol, el dios agua. Ustedes se acuerdan cuando leyeron la Odisea y la Ilíada, o yo no sé si fue yo en mi época que fue que la leí, o si ustedes la leyeron también. ¿Okay? Entonces en eso les hablaban de esos dioses, ¿verdad? El dios luna. Entonces así era que se celebraban se celebraba el matrimonio a través de esas actos religiosos. No tenía el carácter de monogámico, es decir, que el matrimonio era poligámico. ¿Por qué? Porque el hombre podía casarse, pero podía tener otras mujeres. Pero claro que estas mujeres, Nicolás, silencia el micrófono, porfi, estas mujeres tenían el rango de concubinas, de esclavas, y pues eran toleradas todo tipo de relaciones. El micrófono. Qué pena. Tranquilo, Nico. Tranquilo, que ya le salió la hermana mayor. Usted el próximo semestre cámbiese de curso, se lo recomiendo, porque eso de tener la hermana mayor cerca no es nada sabroso. No, hombre, al revés, me ayuda. Ah, bueno, mire, vea, le sacó el lado positivo. Luego surgió el matrimonio patriarcal. ¿Y qué pasó con el matrimonio patriarcal? Aquí la definición era el hombre. El hombre escogía a la mujer con quien él quería casarse. Era el jefe, era el que dominaba a la mujer, era el que dominaba a los hijos, inclusive era el administrador y dueño de los bienes que conformaban esa familia, esa relación. Y con él, el hombre pagaba una dote como una indemnización a esa familia por haber sustraído a esa hija de esa casa y dejaba ese dolor, ese vacío. Inclusive, hoy por hoy, yo creo que en las comunidades guajiras aún este tipo de situaciones se dan. Los guayú yo creo que pagan un lote de animal, los chivos, muy bien, por sustraer esto sin ofender a las mujeres.
pero sí es una dote, es una indemnización que se hace. De pronto no estoy diciendo compra de mujer, pero sí una indemnización por ese daño causado de haber sustraído ese miembro de esa familia. Hay que aclarar porque no me pase como el periodista vallenato que se metió en un rollo por estar hablando lo que no debía. Ok. Muy bien, pero ¿qué pasó en Grecia? En Grecia el matrimonio era muy, pero muy importante debido a que su finalidad era la de procrear hijos. En términos generales, la naturaleza del matrimonio era monogámico. Generalmente los padres arreglaban todo lo concerniente al matrimonio de sus hijos. Y aquí también se dio lo de la dote. El yerno pagaba al suegro el precio por la novia. Aunque no había una edad fija para contraer matrimonio, las mujeres podían casarse desde la pubertad y los hombres no antes de los 20 años. ¿Y qué pasó en Roma? En Roma el matrimonio estaba amparado por las justas nupcias, ¿sí? Y aquí el varón, una vez llegaba a la edad sui juris, que es como para que ustedes entiendan como cuando era la mayoría de edad, tenía capacidad. Y una vez tuviera esa capacidad sui juris, entonces se convertía en el pater family. ¿Y quién era el pater family? El padre de familia, el que tenía dominio sobre su hijo, sobre sus mujeres y los bienes y los objetos que estaban dentro de ese matrimonio. Y esa calidad de pater family no la perdían. Esta calidad de pater family perduraba hasta la muerte. En Roma y en muchas culturas se dio la poligamia, pero rápidamente se convirtió en que el matrimonio debía ser monogámico, pero sin la vocación de la permanencia ni de la exclusividad. Es decir, que el hombre podía tener varias mujeres. Muy bien, pero luego de Roma surge la Edad Media, pero antes de la Edad Media hay que también decir que después que se volvió monogámico, a finales de la República era considerado como una situación de hecho y no una relación de derecho, que no obstante producía diversas circunstancias jurídicas o consecuencias jurídicas o efectos jurídicos. Además, también se miraba el matrimonio como un acto informal y el consentimiento era manifiesto, no había ninguna forma oral, acto o ceremonia civil o religiosa. En tiempos imperiales, cuando penetra Italia, es que se inicia a reconocer el matrimonio como un acto jurídico formal. Y en la época de la Roma arcaica, el matrimonio se contraía a través del convenio inhumano. Muy bien, pero ahora surge la Edad Media. ¿Y qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media se da un marcado sentimiento religioso. Aparece también el matrimonio civil en el siglo XVII, sin perjuicio obviamente de las ceremonias religiosas, de ese matrimonio católico, de ese sacramento. Y este era importante por su solemnidad y porque además, como era una ceremonia pública, esto le daba una notoriedad y era la prueba de que se estaba desde que se estaba dando ese matrimonio. En el siglo XIX hubo crisis entre el Estado y la Iglesia. Ustedes saben que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, siempre ha tenido gran injerencia en el Estado, en el gobierno. Entonces aquí entró a dársele un valor al matrimonio civil y los que contraían matrimonios religiosos se les declaraban concubinos y generalmente quienes lo contraían eran los que profesaban esa religión. Pero esto trajo una consecuencia grandísima para los hijos, ya que entonces los hijos eran decretados como hijos naturales, no como hijos legítimos. Aquí, fíjense que es una figura que creemos que es muy novedosa, pero ya desde esta época se habla del divorcio vincular de mutuo acuerdo y posteriormente se le dio validez al matrimonio religioso
y que se ratificaba con la autoridad civil. Predominó el matrimonio religioso hasta la Constitución de 1886 y luego aquí se dio nuevamente el matrimonio civil para los bautizados, que se congregaban en la Iglesia Católica. También se dio la ley Concha, que con ella sobrevino el matrimonio civil a los católicos, porque entonces el matrimonio católico solo era para los bautizados, los que profesaban esa religión. Aquí nuevamente en la ley Concha se da el matrimonio civil para los católicos y los católicos que se alejaban de esa religiosidad. Entonces para ellos surge el matrimonio civil. En 1973 se da el concordato vigente y aquí surge nuevamente el matrimonio civil y se da el católico, pero dentro de ese católico surgen las notas marginales en los registros civiles de nacimiento de los contrayentes, donde manifiestan que estos han contraído matrimonio. Y así hasta la Constitución de 1991, la Ley 25 de 1992, que nos habla de los estados civiles, casados, solteros, en fin. También surge la Edad Moderna. Aquí, a partir del siglo XXI, luego de una gran lucha, se logra la jurisdicción y competencia que le corresponde en materia matrimonial de la competencia exclusiva del Estado, argumentando que ésta está sometida a otro marco de valores que pueden ser distintos a aquellos que son propios de la Iglesia. Y se da bien la distinción del matrimonio desde un punto de vista estrictamente jurídico entre el contrato y el sacramento, lo que es exclusivo al Estado sobre el primero, es decir, sobre el matrimonio civil. O sea que se da como una separación y una claridad de la normatividad civil con la normatividad religiosa y lo competente del matrimonio. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, profesora, sí la escuchamos. Se congeló. Ay, El salió de otro internet me lado. quiere sacar, pero yo aquí estoy. Aquí peleo con él y me uno por otro lado, mientras que me conecto a otro, Para en a la otro raya, dispositivo. profe. Sí, en la rayita. Entonces, O Matrix. vemos cómo aquí se da lo que es la división de lo que es la religiosidad con la diferencia del matrimonio católico. Luego surge la Revolución Francesa en el año de 1789. En la primera Constitución de 1791, que fue la Constitución francesa, donde se concibe el matrimonio como un contrato civil. A partir de este momento, el Estado interviene en las uniones matrimoniales mediante un representante que garantiza la legalidad de la unión, sin cuya presencia la ceremonia carece de validez. Del mismo modo, el Estado reglamenta el matrimonio estableciendo los requisitos necesarios para contraerlo y los aspectos formales y las consecuencias que trae esta unión. Luego viene o se da la etapa contemporánea. La etapa contemporánea. Permítanme un momentico, déjenme ver para ver si ya puedo entrar aquí por el portátil, que me gusta más porque creo que me ven mejor.
Esta edad contemporánea empieza en el siglo XX y los tratadistas tienden ya. Listo, aquí estoy. Aquí los tratadistas tienden a alejarse de la concepción de que el matrimonio es un contrato para sustituirlo por otras ideas, pues las más extendidas, de las cuales consiste en considerar más que un contrato el matrimonio, lo consideran como una institución. Pero bueno, ya hemos visto cómo hemos hecho el recorrido por Grecia, por Roma, por la Edad Media, por la Edad Contemporánea a nivel mundial. Pasemos específicamente ahora a nuestro país y vemos que el matrimonio civil aparece en Colombia en el año de 1853, cuando se dio la guerra contra la Iglesia en el año de 1849, donde se separa el Estado de la Iglesia. Y por medio de la Ley 15 de 1853, la ley consagra el matrimonio civil y el divorcio vincular de mutuo acuerdo. Entonces ven que esta figura no es tan novedosa, el divorcio viene desde las épocas más antiguas. Del mismo modo, en la Constitución de 1863, las provincias se convierten en estados federales y con ello se les da autonomía para legislar, inclusive para el matrimonio y sus efectos. De modo que los estados soberanos como Cundinamarca, Antioquia, Santander, Cauca, Bolívar, Magdalena, Boyacá, Tolima, adoptaron regulaciones jurídicas sobre el matrimonio, consagrando con ellos el divorcio vincular en el Código de 1858. Luego miremos qué pasó en 1888. Se aprobó el concordato, donde el Estado colombiano reconoció a la Iglesia Católica con plena libertad e independencia, estableció la independencia de la legislación canónica respecto a la civil, reconoció personería jurídica a la Iglesia y la capacidad para gozar y adquirir derechos propios. Es decir, la Iglesia empezó a regularse por su propia legislación canónica. La legislación canónica, de ahí que yo la quiero tocar para que ustedes tengan algo de base de qué es, de qué trata, porque en nuestro programa no está, pero yo siento que es bueno tocarla para que ustedes tengan idea de lo que van a desarrollar, de lo que es la Iglesia realmente católica y su legislación canónica. Luego, en 1990, se facultó al juez para que a petición de la esposa decretara las medidas provisionales que estimara conveniente para evitar el menoscabo de tanto de los bienes sociales como los propios de la esposa administrados por el marido. Recuerden que desde la patria potestad, desde el derecho romano, estamos viendo cómo el marido es el que administra los bienes, no solo los que adquieren el hogar y los de él, sino también los que trae la mujer como soltera. Luego, en 1922, se le permite a la mujer la administración y el uso libre de los bienes de uso exclusivo personal, como el vestido, las joyas, los instrumentos con que realiza realiza su profesión. Y del mismo modo, deroga una norma del Código Civil, donde la esposa pierde el derecho, su derecho a gananciales en caso de un adulterio, es decir, en caso de infidelidad. Y se reconoció a la mujer divorciada el derecho de usufructo sobre sus bienes con la obligación de una cuota alimentaria de acuerdo a la capacidad económica que ella tuviera para la manutención de sus hijos. Pues además de todo esto que he venido mencionándoles, hay unas normatividades que han sido
cumbres dentro de esta evolución histórica, como es la Ley 28 de 1932, Ley 28 de 1932, que habla sobre el régimen de bienes de matrimonio. La Ley 83 de 1946, que es la ley orgánica en defensa del niño. La Ley 75 de 1968, que habla sobre la paternidad responsable. El decreto 2820 de 1974, donde se otorga igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y los hombres. Miren que ya desde aquí empezamos como a despertar y decimos, no, pero si esos señores son iguales que nosotros. Sí, así como a ellos les gusta el hombre, la mujer que va pasando por ahí, a nosotros también nos gusta el hombre que va pasando por ahí y le miramos las piernas y le miramos los ojos, así como ustedes miran, nosotras también miramos. Entonces ya empezamos a mirar que somos dos seres iguales, lo que tenemos es géneros diferentes, ¿verdad? Pero sentimos lo mismo que ellos. Luego sigue la ley primera de 1976, que establece el divorcio vincular para el matrimonio civil y reglamenta diversos aspectos sustanciales y procesales en la separación de cuerpos y de bienes. Miren que ya en el año 76 se habla de separación de cuerpos y separación de bienes. No es nada novedoso. Y pues nuestra Constitución de 1991, que pues es importantísimo mencionarla, y esta reguló la familia y el matrimonio mediante el artículo 42, que ya lo vimos, donde está la definición de familia. También podemos mencionar el artículo 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Y en concordancia del artículo 42, surge la ley 25 de 1992. Entonces, miren, esta es la historia, a grosso modo, de lo que es el matrimonio. Pero también existen, muchachos, es que tengo una gatica aquí que no me deja, me anda molestando. Entonces también, a ver, Eduardo. Profesora, ahí echándole un vistazo superficial al decreto 2820 del 74, me di cuenta de que como que reforma muchos artículos del Código Civil y todos tienen que ver con la familia. Incluso anterior a este 74 que dijo, y bueno, en medio de esos dos no se hablaba del bienestar familiar, pero en este caso sí se habla. Entonces aquí como que hubo un lapso bastante grande en cuanto al tema de familia, como que aquí empezó una época, una etapa. Como una revolución, ¿verdad? Sí, revolución familiar, ahí me di cuenta yo echándole un vistazo. Así es. Así es. Entonces, ahora hablemos de lo que es la familia, el concepto, perdón, el matrimonio, del concepto de matrimonio. Ya les dije que se establece en el artículo 113 del Código Civil, pero nuestra jurisprudencia también nos trae un concepto de matrimonio, y es el que encontramos en la sentencia 886 de 2010, ¿sí? Sin embargo, también en la 577 de 2011 que ustedes están leyendo. Y dice la sentencia 886 de 2010, dice, sin embargo, en esta sentencia la Corte tuvo que declararse inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Luego, con la sentencia 577 de 2011, se realizó un avance importantísimo para definir lo que es el matrimonio, en cuanto se argumenta que las expresiones del artículo 113 del Código Civil iba en contra de la Constitución política, de modo que se excluyen las parejas homosexuales al definir que es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. De modo que con los argumentos del demandante se logró que la Corte declarara exequible la expresión hombre y mujer. También existen otros conceptos en materia de familia, y es el que nos trae algunos doctrinantes. Yo escogí a Modestino, y Modestino define el matrimonio como una sociedad del hombre y de la mujer que se une para perpetuar una especie, para ayudarse
para darse el mutuo socorro y ayudarse también a llevar el peso de la vida y para compartir de común acuerdo, de común destino. También escogí el concepto de Hinestrosa. Hinestrosa define el matrimonio como una regulación jurídica social de las relaciones heterosexuales y de la educación de la prole. ¿Y ya se acuerdan quién es la prole? A ver, Eva Escobar, ¿qué es la prole? Cuidado con la gente. La gente, profe, decíamos que los descendientes. Cuidado con la gente, cuidado con decirme que es la gente que viene allá en la fiesta patronal. O cuidado con decirme con que son los obreros. ¿Sí? Y que ese hombre y mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de ayudarse mutuamente. Pues muchachos, con todas estas definiciones, ustedes ya me pueden decir cuáles son los fines del matrimonio. Se los he dicho, y si leemos el 113 otra vez, podemos sacar los fines del matrimonio, porque del 113 del Código Civil los sacamos y nos damos cuenta que los fines del matrimonio es construir la comunidad de vida, es decir, la convivencia, es decir, vivir juntos. Sería uno de los fines del matrimonio. Otro fin del matrimonio es la mutua asistencia física y espiritual, lo cual comprende la satisfacción de las necesidades sexuales que tiene el hombre y que tiene la mujer. Y otro fin del matrimonio es la crianza y la educación de la prole. ¿Sí? Entonces vemos que esos fines los podemos sacar de ese artículo, del artículo 113 del Código Civil. Ahora bien, muchachos, miremos después de esta evolución, después de estos conceptos, miremos y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para perfeccionar ese matrimonio? Y ustedes se ponen a pensar, bueno, los requisitos, miremos a ver. Entonces, primer requisito es que para contraer matrimonio, las personas tienen que tener la capacidad de ejercicio, es decir, que hayan llegado a la mayoría de edad. Pero bien, de esta regla surge una excepción, y es que los menores de 14 años en adelante podrán contraer matrimonio con el permiso de los padres. A falta de uno, lo concederá el otro. Si no están ninguno de los dos, lo concederá los ascendientes más cercanos. Y a falta de los ascendientes más cercanos, lo hará el guardador general, y a falta del guardador general, el especial, y a falta de todos estos que les he mencionado, será el juez el que dará ese permiso. Ahora bien, no es el mismo juez que va a conocer del matrimonio, es un juez diferente, que eso les quede claro. Otro requisito del matrimonio es que esa voluntad de contraer matrimonio sea de manera libre y además de mutuo acuerdo entre los contrayentes, y que les quede claro que cuando las personas van a casarse los llamamos contrayentes, pero después que ya se casan los llamamos cónyuge o esposa o esposo. ¿Vale? ¿Claros hasta ahí? Además, otro de los requisitos para el perfeccionamiento del matrimonio es que debe tener un objeto y una causa lícita. Muy bien, pero ahora ustedes... ¿La sacó? Se congeló otra vez. Sí, se congeló otra vez. Mientras que la profesora vuelve, ¿quién me podría repetir el primer requisito del matrimonio, por favor? Me volvió. No casarse. La capacidad de ejercicio. ¿Cómo?
capacidad de ejercicio, es decir, tener los 18 años, haber cumplido la mayoría de edad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ya me iba a conectar en otro dispositivo. Pero bueno, después de tener estos requisitos, ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde vamos a celebrar el matrimonio? ¿Dónde es que tengo que llevar esos requisitos? ¿Ante quién? Entonces, ahí tenemos que decir que las dos personas que están interesadas en contraer matrimonio, porque acuérdense que una de las características del matrimonio es la monogamia. Entonces, allí estas dos personas interesadas en contraer matrimonio irán a hacer la solicitud o ante el juez o ante el notario. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué debe contener esa solicitud que vamos a presentar? Esa solicitud que vamos a presentar debe contener... Permítame un momentico. María de Los Ángeles, por favor. Baja la voz. Esa solicitud que vamos a interponer debe contener nombre y apellidos, documento de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y el domicilio de los contrayentes. Además, debe haber una manifestación de ellos donde digan que no tienen impedimento legal para contraer su matrimonio civil. Deben aportar el registro civil de nacimiento de los contrayentes, válidos para acreditar el parentesco, y además deben estar expedidos con una antelación no mayor a 3 meses a la solicitud del matrimonio. Debe aportarse también fotocopia de la cédula de los contrayentes. Además, algo muy importante, y presten mucha atención, si los interesados, es decir, los contrayentes, tienen hijos en común, deberán especificar en la solicitud la intención de legitimar a esos hijos. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la filiación y decíamos que había una filiación legítima? Y era cuando el hijo se legitimaba con el matrimonio, es decir, cuando estaba concebido dentro del matrimonio y nacido dentro del matrimonio. Pero que si los padres no estaban casados al momento de la concepción y posteriormente lo hacía, lo legitimaban. Entonces, miren que aquí está dentro de los requisitos o de lo que debe llevar la solicitud del matrimonio. Entonces, eso, cuando se tiene hijos en común, deberán especificar en la solicitud la intención de legitimar a los hijos. Además, deberán anexar el registro civil de nacimiento de los hijos para producir esa legitimación. Ahora bien, sigan escuchando. Si los interesados tienen hijos de otras uniones, previamente se debe llevar a cabo un proceso de jurisdicción, un proceso ante la jurisdicción de familia o ante el notario, en el que se va a realizar un inventario solemne de los bienes con el fin de proteger el patrimonio de esos hijos. Así entonces, si los hijos son menores, debe aportarse la escritura del inventario solemne de esos bienes. Si son mayores, únicamente el registro civil de nacimiento. Y nuevamente aquí les digo por qué es importante la patria potestad. Porque se dan cuenta que ahí decimos que en la patria potestad, Eduardo, se da la administración de los bienes. Entonces ese padre que va a contraer nuevas nupcias o que tuvo un hijo anteriormente tiene la administración de esos bienes y debe ser responsable en su administración, y por lo tanto, mediante un proceso ante el juzgado y ante escritura pública ante el notario, hacer un inventario solemne de esos bienes y aportarlo para proteger esos bienes. Cuénteme, Valentina.
Profe, ¿y es obligación hacer ese inventario? Pues obviamente para proteger los bienes de su hijo, claro que sí. Profe, disculpe, ¿podría repetir ante qué instituciones jurídicas se realiza esto? Ante el juez de familia o ante el notario a través de escritura pública. Una vez presentada la solicitud, la ley establece como plazo máximo para la celebración del matrimonio 6 meses. Si pasado este tiempo aún no se ha celebrado el matrimonio civil, se dará por terminado el trámite notarial. Alguien levantó la mano y fue un caballero y no alcancé a ver el nombre. Yo, profe, yo. A ver. Quería preguntar que si esa es la única finalidad. O sea, proteger los bienes. ¿Y le parece poco? Acuérdese que si usted no administra bien los bienes, ¿qué ocurre? A ver, ¿alguien levantó la mano? Yo, profe, y si no lo hace, profe, si ese inventario no se hace. Estará en riesgo el patrimonio de esos hijos y de ese hijo, ¿verdad? O de esos hijos, dependiendo la situación, y si no se hace, ¿qué le puede ocurrir con la patria potestad siendo responsable de esa administración de los hijos? Vamos haciendo analogías y vamos uniendo el collar. Acuérdense que nosotros vamos constituyendo una cadena y por eso es que nosotros vemos la patria potestad, ¿verdad? Y ya conociendo qué pasa allí, vamos uniendo y vamos enlazando. Ya cayó en la nota, Valentina. Esa es una de las causales de suspensión de patria potestad, profe. Sí, señor. ¿Y usted por qué no tiene la cámara encendida, Valentina Cajal Olivero? Ah, profe, porque acá en el pueblo no había luz y acabo de llegar ahorita y entré ahorita a clase. Ah, bueno. Me extraña esa carita que no está en la mesa principal. Le doy las gracias a Eva Escobar, a Eva Carrascal, a Eduardo y a Andrea por aceptar mi invitación a la mesa principal. Lastimosamente, hoy la mesa principal está vacía, pero bueno, ahí vamos. Listo. El notario posteriormente fijará un edicto en la Secretaría de la Notaría por el término de 5 días, hábiles, ¿oyeron? Hábiles, en el que incluirá el nombre completo, la identificación, es decir, la cédula de ciudadanía, el lugar del nacimiento y el domicilio de los contrayentes. Esto debe contener la solicitud. Muy bien. Ahora bien, tengo que indicarles que este es el trámite ante notaría, ¿verdad? Ya saben que el notario lo publicará en la secretaría por 5 días hábiles. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que si hay personas que puedan presentar objeciones para que se realice el matrimonio, estas puedan ser trasladadas a un juzgado, porque ustedes tengan claro que siempre que hay litigio y hay contención dentro de un trámite notarial, inmediatamente el notario está obligado a trasladarlo a un juez porque no tiene competencia para ello. Entonces esas objeciones las conocerá un juez y el juez decidirá sobre ellas a través de un incidente. Entonces, aquí una vez se presente esto, el notario no va a conocer más de ello. Pero si no se presenta ninguna objeción, el notario podrá proceder entonces a fijar la fecha del matrimonio, elevar a escritura pública ese matrimonio. A ver, Eduardo. Sea cual sea la objeción, no es competencia del notario. No, señor, porque ya la objeción es litigio. Ya en la objeción hay un conflicto. Entonces, él está en la obligación de trasladarla al juez. Por eso es que se ven siempre los casos estos de que el notario se negó pues, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero el notario se niega
y entonces es procedente ante un juez directamente. Yo pensaba que tenía que pasar otra cosa más, pero... Grábense algo, siempre que hay tranquilidad, siempre que no hay litigio, que no hay conflicto, que no hay, siempre va a conocer un notario. Y grábense esto porque si el otro año Dios me tiene en la universidad y vuelvo a repetir con ustedes, ustedes deben tener claro eso para los procesos sucesorales, porque en los procesos sucesorales también se requiere que la sucesión sea tranquila, que no exista litigio, que no exista conflicto entre los herederos, ¿sí? Para que el notario pueda conocer. Bien. ¿Dónde se tramita el matrimonio civil? El matrimonio civil se podrá tramitar ante el juez o ante el notario. Ya les expliqué cómo se hace ante el notario. Ahora miremos cómo se hace ante el juez. Ante el juez tiene unas diferencias. ¿Por qué? Porque se presenta la solicitud escrita con todo el contenido que les he manifestado, el nombre, la identificación, domicilio, ocupación, la cédula de ciudadanía, los registros civiles, igual si hay hijos de esa pareja, de esos contrayentes, pues deberán aportar sus registros civiles para legitimarlos si así lo quieren. Y además, si hay hijos de otras relaciones, de otros matrimonios anteriores, deberán aportar el inventario de bienes. De igual forma, si la pareja estuvo casada anteriormente, aportar la sentencia de divorcio y que ese registro civil de nacimiento del contrayente que estuvo casado tenga la nota marginal de donde aparezca el divorcio. ¿Ok? Entonces, una vez se da esto, inicialmente la solicitud la hacen los contrayentes de manera verbal. Y cuando la hacen de manera verbal, allí estará el juez, el secretario del despacho y los dos contrayentes y levantarán un acta donde queda expresa la manifestación voluntaria, de manera voluntaria, espontánea, sin apremios, sin amenazas, que van voluntarios y dicen que se quieren casar. Una vez se levante este acta, se presentan toda esta solicitud con los requisitos por escrito. ¿Ya? Todo esto que les he señalado se presenta por escrito ante el juez. El juez procederá a notificar por un edicto en la secretaría de su despacho por el término de 15 días todos los datos de las personas que se van a casar, su nombre, su domicilio, su dirección, con el fin de que se presenten objeciones. Si las objeciones se presentan, se resolverán en forma de incidente en una audiencia. El juez citará audiencia y en esa audiencia la persona que propone las objeciones deberá aprobarlas. Si estas son probadas, ¿verdad? Y el juez determina que tienen validez, pues el matrimonio no se dará, obviamente. Y además de eso, y contra esta sentencia no procede ningún recurso. Pero si no hay objeciones, el juez procederá a fijar fecha de matrimonio para esos contrayentes. ¿Vale? Miren que son diferentes, ¿no? Son diferentes las situaciones. Profe, sí. Yo que no entendí, habló de las objeciones. Sí. ¿Cierto? Las objeciones que tengan las partes como tal, las partes que se van a casar. No, las objeciones la presentan terceros. Ah, ok. Ya, yo no estaba entendiendo, digo, si se van a casar con... ¿Qué pasó Profe, ahí? ¿podría explicar la segunda situación? Cuando no hay lugar a esas objeciones, ahí es que el juez sí da permiso para casarse. El juez no da permiso, procede a fijar la fecha del matrimonio. ¿Ok? El juez entrevista, al igual que el notario. Ustedes saben que para el matrimonio también se requieren de unos testigos. ¿Y qué van a hacer estos testigos? El juez y el notario los sientan y le preguntan si conocen a los contrayentes, si son solteros, si son casados, si saben si estuvieron casados, si tienen hijos, si tienen hijos de relaciones anteriores. Eso les va a preguntar, si los conoce, qué hacen. Eso va a preguntar el juez. A ver, Jorge. Doctora, disculpe la pregunta. En el matrimonio, tanto por el notario o por el juez, ¿se pueden hacer capitulaciones? Claro,
Totalmente, totalmente, pero no se adelanten, que ya eso es un tema que está asignado aquí y que ya ahorita que yo termine se hablará de las capitulaciones y de los esponsales. Ok, listo, doctora, gracias. Listo. Pero sí, en ambas situaciones, totalmente. Muy bien, entonces, teniendo claro lo que es el trámite, y me gustaría que alguno de ustedes me diera qué diferencia hay entre el trámite del matrimonio civil ante notario y el trámite ante matrimonio civil del juzgado. Uno de ustedes que sea osado y lo haga. Profe, yo tengo una diferencia. Por ejemplo, el de cuando se hace el trámite frente al notario, ahí se presenta una situación jurídica, ¿cierto? Entre dos personas. Cuando esa frente al juez se presenta una litis que nace de esa situación jurídica que desean adquirir, por así decirlo. No necesariamente, porque es que pueden darse los matrimonios sin litis. Un matrimonio sin litis también se puede casar ante un juzgado. A ver, Sari. Profe, yo digo que si es el juez, se emite una sentencia, y si es donde el notario, una acta, ¿no? Sí, sí, pero la gran diferencia está en su tramitología. Miren que en el notario se hace una solicitud por escrito que deberá ser presentada por los contrayentes. Acá ante el juez inicialmente es una audiencia, donde van los dos contrayentes, el juez y el testigo, y levantan el acta de la audiencia donde ellos manifiestan el quererse casar. Y posteriormente es que adjuntan de manera escrita todos los requisitos que también se utilizan para la solicitud del notario. Miren que es diferente. Miren que es diferente. En una se presenta ante el notario, el otro se presenta ante el juez. A ver, Jesús David. Profesora, buenas tardes. Yo iba a preguntar acerca de el hecho de que cuando se va a adelantar el matrimonio a través, es decir, por el notario, se debe pagar una cuantía. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Es procedente eso o es improcedente? O sea, está mal dicho. Y yo también Sí, los diría que gastos, eso es hay una que pagar los diferencia. gastos notariales. Sí, hay que pagar unos gastos notariales. Sí. Y en caso de acceder a través del juez, ¿no habría que pagar dichos gastos procesales o sí habría que pagarlos? No. Eso Los también gastos que sería una diferencia. indiquen, sí, pero yo quería que miraran la diferencia más procedimental que otra cosa, pero sí, es válido, es válido. Muy bien, muchachos, pero resulta que dentro del matrimonio existen unas causales de nulidad. Y el matrimonio es nulo o queda sin efecto en unos casos, en ciertos casos que están determinados en el artículo 154 del Código Civil. ¿Quién tiene el Código Civil, por favor? Si no estoy mal y no me falla la memoria, porque hoy he hablado de mucho número. ¿Qué artículo, profe? 154. Sí. Habla sobre las causales de divorcio. Entonces ese La no infidelidad. No, ese no es. Las causales de nulidad del matrimonio. Ahorita les regalo el artículo. El artículo porque no lo preciso. Creía que era de 140. A ver. Adelante. Ok. El matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos. Primero, cuando ha habido error acerca de la persona de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Dos, cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de edad. De aquella edad, es decir, 14 años. Tercero, cuando para celebrar haya
hombre. Faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento a quienes se haya impuesto interdicción judicial, que ya esto quedó revaluado para el manejo de sus bienes. Sigamos, Andrea. Cuando se ha contraído. Ok. Cuando se haya contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad, bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio si después de disipada la fuerza se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de los consortes. Sigamos, Eva. Perdón, sí, Eva. Sigue, cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido ésta robada violentamente, a menos que consienta él estando fuera del poder del raptor. Cuando uno de los contrayentes ha maltratado o ha hecho maltratar al cónyuge con quien estaba unida en un matrimonio anterior. Otra causal de nulidad es cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendentes y descendientes o son hermanos y allí se acuerdan del parentesco. Miren cómo todo va ligado. Se acuerdan que el parentesco trae consigo unos efectos jurídicos como la vocación hereditaria, la vocación alimentaria y las prohibiciones para contraer matrimonio con ciertos parientes, al igual que tener acceso sexual o relaciones sexuales con ciertos parientes, porque si no estaríamos frente al incesto. Al menos que se quisiera consumar o dar el tipo del incesto. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante. Cuando respecto del hombre o de la mujer o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior. Esas son las causales de nulidad del matrimonio y como se dan cuenta están taxativas en el Código Civil, en el artículo 140. Gracias, Andrea, por refrescarme allí la memoria. Muy bien, ya vimos por qué se puede declarar nulo un matrimonio y sabemos que esta nulidad estas causales hay que probarlas dentro de un proceso que se adelanta ante la jurisdicción civil de familia. Muy bien. Ahora bien, esa unión, mientras que no se cause nula, es decir, mientras se dé el matrimonio, surgen unos efectos. Es decir, que el matrimonio tiene unos efectos como consecuencias que inmediatamente le siguen a su celebración. Todo matrimonio produce 4 clases de efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Primer efecto, los efectos personales. ¿Y cuáles son los efectos personales? Los efectos personales son los que se refieren a los derechos y a las obligaciones que surgen entre los cónyuges. Y miren que como ya se dio el matrimonio, ya yo no hablo de contrayentes, sino que hablo de ¿qué? De cónyuges. Es importante tener en cuenta que el incumplimiento a cada una de estas obligaciones que dan nacimiento a las causales del divorcio, tal como lo estipula el artículo 154 del Código Civil. Existen otros efectos. Ya hablamos de los efectos personales. Ahora miremos los efectos patrimoniales. Los efectos patrimoniales, que son los que se relacionan con la sociedad conyugal. Es decir, el día que Eva contrae matrimonio con Eduardo. Escucho. Y hace que
El día que Eva contraiga matrimonio con Eduardo, ¿sí? Que ya ellos se convierten en cónyuges, dejan de ser contrayentes para ser cónyuges. Ese día que ellos contrajeron matrimonio, inmediatamente nace la sociedad conyugal. Y cuando hablamos de sociedad conyugal, hablamos del patrimonio que se conforma dentro de ese matrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, grábenselo bien, es los bienes y es decir, los pasivos y los activos que allí existen. Cuando usted le hablan de patrimonio, inmediatamente, Eva, usted diga, es que son los bienes, es decir, los activos, pero también son las obligaciones que se generaron dentro de esa sociedad conyugal. El otro efecto es el efecto de la legitimidad de los hijos que nacen bajo el vínculo del matrimonio, y esto no es raro para nosotros, porque ya nosotros dijimos que aquellos hijos que se conciben, que son concebidos dentro del matrimonio o que nacen dentro del matrimonio, inmediatamente quedan legitimados. Y aquellos hijos que no se conciben ni nacen dentro del matrimonio o que no se conciben pero nacen dentro del matrimonio serán legitimados. O los hijos, aquellos hijos que no nacen ni se conciben, pero que posteriormente sus padres no tienen ningún impedimento y contraen matrimonio de manera inmediata, se da la legitimación de esos hijos. Muy bien. Y el siguiente efecto es el estado civil de casados, es decir, que inmediatamente pasamos de solteros a casados. Ahora bien, estudiemos los efectos personales del matrimonio. ¿Cuáles son esos efectos personales del matrimonio? ¿Cuáles son esos efectos personales? Tenemos la cohabitación. ¿Y qué es eso de la cohabitación? Esta es una obligación que está consagrada en el artículo 113 del Código Civil, donde encontramos la definición, que dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de ¿qué? De vivir juntos. Entonces, la obligación de cohabitación es el deber más importante que hay dentro del matrimonio. No es una simple apariencia de vida común, sino que implica comportamiento de convivencia de ambas personas que contrajeron matrimonio. Dentro de esos efectos personales, como es la cohabitación, también tenemos la fidelidad. ¿Y qué es eso de la obligación de la fidelidad? Es decir, que se busca guardar, preservar, proteger el carácter de único matrimonio. ¿Sí? Y que por medio de que se dé la abstención de relaciones sexuales con una persona diferente o distinta al cónyuge. Esa es la fidelidad. Y la fidelidad la debe el hombre y la mujer. Existe otro de las obligaciones del efecto personal y es el socorro. Esta obligación entre los cónyuges se trata fundamentalmente del deber permanente y recíproco de sobrellevar mutuamente los gastos que implica el matrimonio, como es el caso de pagarse los alimentos, porque esta debe ser de manera compartida o porque en algún momento uno de los cónyuges dejó de trabajar y el otro pues soporta la alimentación de aquel que dejó de trabajar. Aquí debe darse lo que es la parte de las cargas de los gastos que hay en el hogar deben ser compartidas, ¿sí?
no solamente la carga va a ser para una sola persona, sino debe ser compartida. Tú pagas la luz, yo pago el agua, ¿sí? Y de acuerdo, obviamente, a la capacidad económica de cada cónyuge. Otro aspecto de esa obligación del efecto personal es la ayuda. Y este implica el cuidado, la asistencia, el apoyo de tipo moral que se deben entre los cónyuges. Ustedes saben que en la vida se presentan ciertas circunstancias como de enfermedad, entonces el otro cónyuge debe hacer su acompañamiento, su fortaleza. Cuando al cónyuge se le muere la mamá, a un cónyuge, entonces aquel es el apoyo, aquel es el que le da los ánimos para salir adelante. Pues los efectos patrimoniales, pues ya les dije que por el hecho del simple matrimonio surge a la vida jurídica la sociedad conyugal, que implica la formación de una comunidad de bienes que serán objeto de liquidación, partición y adjudicación al momento de ocurrir alguna de las causales de disolución previstas por la ley. Su finalidad es determinar la naturaleza de los bienes sociales y propios, ¿sí? Porque el código nos va a traer cuáles bienes hacen parte del matrimonio, de la sociedad conyugal, y cuáles no hacen parte de la sociedad conyugal. Porque haber bienes que no hacen parte. Vamos a dejar hasta aquí porque sé que ya muchos están como agobiados y cansados. Vamos a dejar hasta aquí porque este tema es importante y pues todavía nos falta la terminación y disolución, nos falta el inventario solemne de bienes, nos faltan ciertas cositas que deseo que estén atentas a ellas. Entonces, ojo, para que cuando yo le pregunte a Eva o a Celson por dónde quedamos por los efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Listo? Bueno, muchachos, me gustaría quedarme con Andrea porque creo que nada más fue Andrea la que participó dentro de la sentencia, ¿no? Bueno, entonces que tengan una feliz tarde, que descansen, que Dios guarde sus sueños. Muchas gracias a usted, profe. Gracias por la clase. Con gusto, es mi deber. Y de verdad que lo hago con gusto y con amor. Y no me quedo con nada que no les pueda indicar. Y lo que se me olvide, vuelvo y se los digo. Feliz noche, profe. Ay, amén. Profe, ¿le